Decíamos, este tramo es muy interesante, es uno de los puntos más altos en cuanto a las historias que vamos a contar hoy, y nos falta mucho. Este tramo de la avenida de Alvear, esta cuadra, estos 100 metros, conserva 3 ejemplos impresionantes de arquitectura palaciega que se han mantenido a lo largo del tiempo en todo el recorrido de la avenida de Alvear. Y son las 2 residencias Dujó, una y la de al lado, la segunda, y este tercer ejemplo referido a la Nunciatura Apostólica, el edificio más próximo a nuestra posición que estamos observando en este momento y al cual nos vamos a referir. Antes de uno de sus acostumbrados viajes a Francia, e hizo varios, Juan Fernández Anchorena encargó la construcción de una gran mansión urbana, la de esta esquina que están observando, al arquitecto francés Eduardo Lemonnier. Eduardo Lemonnier, autor en Buenos Aires, en la Argentina, mejor dicho, entre otras obras del Yacht Club de Buenos Aires y del Jockey Club, autor en la Argentina, quise decir, entre otras obras del Yacht Club de Buenos Aires y de el Jockey Club de Rosario. Pero la familia Anchorena tuvo una travesía muy accidentada en su viaje a Europa, justo en esa ocasión, y decidieron no regresar al país y continuar su vida en el viejo mundo, desde luego en Francia. La conclusión es que esta mansión nunca fue habitada por ellos, nunca se alojaron aquí los Anchorena. Adelante. Gracias. Sí. Me siguen el razonamiento, ¿no? Esto era muy habitual. Tenían tanto dinero, construían y construían mansiones para hacer uso y abuso de su imagen y de su poderío económico. ¿Cómo? Exacto. Que o se morían o determinadas circunstancias hacían que no regresaran al país y dejaran las mansiones para que las usufructuaran otros. Dicho, aquí se aloja para aquella época Marcelo T. de Alvear y su esposa, la cantante lírica portuguesa Regina Pacini. Durante los años 1922 y 1924, en que Alvear, hijo de Torcuato, nieto de Carlos María y bisnieto de Diego de Alvear, se había convertido en presidente de la nación. Recordamos que Marcelo T. gobernó entre 1922 y 1928. 2 años más tarde, a partir de 1924, alquila, renta esta mansión la señora María Adelia Arilaos de Olmos. Recuerden este nombre, María Adelia Arilaos de Olmos. Y en 1930 la doña termina comprando esta propiedad. En su testamento, María Adelia Arilaos de Olmos dona este inmueble al Vaticano con el expreso deseo de que sea residencia de la Nunciatura Apostólica en la República Argentina, en este caso en Buenos Aires, y de allí el motivo de la bandera color amarillo que observan en ese mástil, que identifica a la Santa Sede. ¿Correcto? Pero en este momento de la charla, antes de terminar este capítulo especial, me interesa más que nada recordar algunas andanzas e historias de la vida de Adelia Arilaos de Olmos. A partir de ahora, Adelia de Olmos. Para muchos, un personaje desconocido en la historia social argentina. Su madre había arreglado, en efecto, el matrimonio de su hija con un potentado, con un magnate cordobés, Ambrosio Olmos, del cual Adelia, para variar, en
estas circunstancias, no estaba enamorada, cuando ya tenía 30 años de edad, que para la época era una edad avanzada para contraer matrimonio. Así que nosotros estamos a tiempo todavía. Lo cierto es que la boda se celebró en París, como tampoco podía ser de otra manera, en el año 1902. Ambrosio muere 4 años más tarde. Decíamos, la boda se celebró en París en el año 1902. Vamos a pasar allí. Gracias, por favor. Y Ambrosio muere 4 años más tarde, sin haber consumado nunca con su esposa. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Muy bien. O sea que Ambrosio murió con las manos vacías. De manera que doña Adelia hereda una de las fortunas más grandes del continente y la consagra a obras y actividades de caridad de toda índole. Pero antes, como diría Leonardo DiCaprio, tuvo algunos problemillas. ¿Vieron la película de DiCaprio? Buenísima. Que es un Diamantes de Sangre. La última escena, cuando la llama a la chica con la que tampoco había consumado, que era la pareja de él en la escena, le dice, ya estaba organizando, y la llama antes de morir, que le entrega el esclavo que llevaba el diamante, le dice, tengo algunos problemillas, me acaban de perforar de un tiro, me estoy muriendo. Bueno, Adelia tuvo algunos problemillas, y es que su familia la había declarado demente por ser virgen. Recuerden que no había consumado con su mujer. La internaron en un asilo francés y le quitaron su fortuna. Ella, que no era ninguna tonta, se escapó, contrató un abogado para enjuiciar a los suyos y recuperó su patrimonio. Y a partir de entonces montó una impresionante empresa de beneficencia, sin parangón, diría yo, en todo el mundo incluso. A tal punto que Pío XI, Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana por entonces, año 1930, cuando ella adquiere esta casona, le adjudica la nominación de Marquesa Pontificia. La condecora con la nominación de Marquesa Pontificia. 4 años más tarde, en 1934, doña Adelia organizó el 32º Congreso Eucarístico Internacional en la ciudad de Buenos Aires y hospedó en esta mansión ya de su propiedad, decíamos, al cardenal Eugenio Pacelli, futuro Papa Pío XII. Pío XI la condecoró Marquesa Pontificia y ella hospeda aquí al futuro Papa Pío XII, Eugenio Pacelli, en un anticipo de lo que serían, para esta mansión, futuras estadías de otros papas, ya que recordemos que muchas décadas más tarde aquí se alojó y se hospedó, Karol Wojtyła, desde luego, Juan Pablo II, en ocasión de las 2 visitas que hizo a la Argentina. Recordamos la primera cuando plena guerra de Malvinas, 1982, y la segunda en 1987 bajo el gobierno, decíamos, democrático del doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Y para ir terminando este momento y capítulo de la caminata de hoy, que tiene que ver con las andanzas de doña Adelia, Arilaos de Olmos. En 1947, 1947,
Eva Duarte de Perón concurre a esta mansión con su esposo, el teniente coronel, por entonces ya presidente de los argentinos. El gobierno de entonces estaba organizando la visita de Eva o la gira de Eva a Europa. Y mientras tomaban el té, el matrimonio y doña Adelia consensuaron una negociación. Se pusieron de acuerdo en una negociación. Si la primera dama Eva Duarte fuera recibida con alguna pompa en el Vaticano, se haría una excepción a la ley y doña Adelia sería enterrada en una de las iglesias producto de sus tantas donaciones. Más precisamente en la iglesia frente a la Plaza Vicente López, en el conurbano bonaerense, llamada, esa iglesia, Esclavos del Corazón Eucarístico de Jesús. Lo cierto es que el sueño de Adelia se cumplió. La señora fue enterrada en esa iglesia, aunque el hecho de haber consensuado en esa tarde de té con el matrimonio en esta casona le valió, decíamos, que la tildaran de peronista. Y bueno. Pero Eva le preguntó qué había que hacer para que ella también fuera condesa. Ella quería ser condesa como Adelia. Y ahí la negociación. Entonces, el sueño de Adelia se cumplió. El sueño de Eva no se cumplió nunca. La Guardia Suiza la recibió a Eva con todos los honores de una reina, pero el Papa Pío XII, aquel que había visitado esta mansión cuando era candidato en 1934, del Papa Pío XI solo recibió su bendición, un rosario de plata y el grato recuerdo que su santidad tenía de su visita a la Argentina. Es decir, no recibió ningún título nobiliario, cual la intención del matrimonio, obviamente, como bandera política, económica y social, sobre todo social. Desde ya que la venganza fue terrible. Y como parte de esa venganza, el donativo del gobierno argentino justicialista de entonces hacia el Vaticano fue más bien escaso, pobre, reducido. Y quedó para la posteridad una frase que Eva le dijo a Eduardo Dodero, uno de los financistas de ese viaje. ¿Cuál fue la frase? No les des un carajo, que nos vamos con las manos vacías. Truncando el sueño nobiliario de Eva Duarte de Perón.